Tercera parte de Lo que queda del amor. Capítulo 9. El precio del silencio. Una semana después, Sarocha no dormía, no comía, no funcionaba. En la empresa, sus pasos resonaban huecos entre los pasillos. Su equipo evitaba mirarla a los ojos. La veían como un espectro. Distraída, brusca, capaz de perder los papeles con una palabra mal dicha. Solo Nam, su asistente y mejor amiga, se atrevía a recordarle que comiera algo, a quitarle el vaso de whisky de las manos después del segundo trago, a no dejarla sola en las noches en que su mirada se vaciaba de todo. El mundo se le había reducido a una obsesión. Recuperar a su esposa, recuperar a su hija, recuperar el aire. Son estaba lejos, con Rebeca, la única razón por la que aún respiraba. Se preguntaba si la niña preguntaba por ella, si lloraba en las noches, si la extrañaba. Ese pensamiento la carcomía. Se había aferrado a una rutina vacía solo para no enloquecer. Revisar los correos, dictar órdenes que olvidaba a los 5 minutos, encerrarse en su oficina a mirar la nada. Rebeca no respondía, no le abría la puerta, no le devolvía las llamadas, no contestaba sus mensajes, que habían ido desde súplicas hasta confesiones desgarradas que terminaban con un lo siento cada vez más inútil. Rebeca había levantado un muro, y Sarocha no podía soportarlo, hasta que un lunes por la tarde, cuando ya no esperaba nada, cuando empezaba a resignarse al vacío, su teléfono vibró. Un mensaje, de ella. Esta noche, a las 8, solo tienes 30 minutos. No había saludo, no había emoticones, solo una instrucción, y sin embargo, para Sarocha, era una chispa en la oscuridad. Sarocha llegó puntual. Estacionó frente a la casa de los padres de Rebeca con el corazón retumbando en la garganta. Bajó del auto con las manos heladas, temblorosas. Había ensayado 1000 veces lo que diría. Había soñado con esta conversación, y ahora que estaba ahí, todo se le escapaba como arena entre los dedos. La puerta se abrió sin palabras. Rebeca la esperaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. No había lágrimas en su rostro, pero tampoco había ternura, solo una calma tensa, como si cada palabra fuera una cuerda a punto de romperse. No quiero disculpas vacías, dijo con voz firme. Quiero saber por qué. Sarocha se quedó en silencio unos segundos, la garganta seca, luego asintió. No hay una excusa válida, lo sé, pero contarte cómo pasó, no para justificarme, sino para que entiendas que, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Rebeca no reaccionó. Se limitó a cruzar los brazos con más fuerza. Empieza. Fue hace un año. Tú habías tenido una semana agotadora en el hospital. Estabas exhausta, apenas dormías. Song estaba enferma, y te turnabas con mi madre para cuidarla. Yo había cerrado un trato importante ese día, uno por el que llevaba meses luchando, pero cuando llegué a casa, tú estabas dormida en el sofá con la niña sobre el pecho. La cena se había enfriado, la casa estaba a oscuras, y yo me sentí completamente fuera de lugar. Se detuvo, sintiendo el temblor en su voz. No supe cómo conectarme contigo esa noche, ni cómo celebrarlo. Me sentí sola, inútil, desplazada, como si todo lo que hacía no sirviera de nada. Volví a la oficina sin avisarte. No quería molestarte. Cerró los ojos, como si eso pudiera detener el recuerdo. Nita estaba allí, dijo que se había quedado para terminar un informe. Me sirvió una copa de vino, me felicitó, me escuchó, me dijo cosas que necesitaba oír en ese momento, que yo era brillante, que no necesitaba a nadie para llegar donde estaba, que todo lo que tenía era mérito mío, no de mi familia, no tuyo. ¿Y eso te bastó para abrirle las piernas?, interrumpió Rebeca, sin levantar la voz, pero con una rabia sorda, profunda. Sarocha bajó la cabeza. El golpe fue directo y merecido. Me bastó para hacer la estupidez más grande de mi vida. Después de esa noche intenté distanciarme, continuó Sarocha, con la voz temblorosa. Pensé que podía dejarlo atrás, que había sido un error, un desliz impulsivo. Me sentí sucia, me odié, pero Nita no lo permitió. ¿Qué hizo? Me mostró grabaciones de la oficina. Me dijo que podía enviárselas a los medios, a mis padres, a ti, que podía arruinarlo todo. Mi imagen pública, la empresa, incluso mi relación contigo. ¿Quién va a confiar en una CEO adúltera?, me dijo, y menos en una que está casada con otra mujer. Y cediste. Al principio traté de enfrentarla. Le pedí que parara, le ofrecí dinero, le pedí que me dejara en paz, pero era más complejo que eso. No quería dinero, quería poder, quería controlar. Cada vez que pensaba en contarte la verdad, me asustaba la idea de perderte, de perder a Song. Me paralizaba, y mientras tanto,
Seguías acostándote con ella. Sí, después de eso, se volvió un juego de dominación, de manipulación. Se aparecía en la oficina, en reuniones, con amenazas veladas. Me hacía sentir atrapada, acorralada. Yo fui cobarde. Creí que podía manejarlo, que lo ocultaría hasta que encontrara cómo acabarlo sin hacer daño. Y mientras tanto, mentías todos los días, dijo Rebeca, sin emoción. Me abrazabas, me besabas, mientras vivías bajo la sombra de una mentira. Sarocha asintió. Sí, y lo lamento más de lo que puedo explicar. Rebeca se levantó. Caminó de un lado al otro de la sala, como si necesitara alejarse de las palabras, de la imagen de ella, de todo. ¿Me amas, Sarocha? Sarocha no dudó. Con cada parte de mi alma. No he dejado de amarte ni un solo día, y aún así me mentiste durante un año. Sí, porque creí y me convencí de que era mejor mantenerlo oculto, que al protegerte de esa verdad te estaba cuidando. No quise herirte, pero al final, te herí más. Rebeca se detuvo, de espaldas a ella. Sus hombros temblaban. Luego se giró, con los ojos húmedos. Yo no necesitaba protección, gritó por primera vez dejando caer la máscara. Necesitaba verdad. Necesitaba saber que podía confiar en ti. Necesitaba sentirte cerca. No verte llegar tarde, olerte con un perfume ajeno, sonreír con una culpa que no sabías esconder. Sarocha lloraba en silencio, pero no dio un paso hacia ella. No intentó tocarla. Sabía que cualquier movimiento en falso podía romper lo poco que quedaba. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebeca, la voz rota. Ahora, solo quiero recuperar lo que perdí. Terminé con Nita. La despedí. No tiene nada con qué chantajearme. Ya no me importa. Me da igual lo que haga. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Pero no quiero perderte a ti, a Song, a nosotras. Rebeca la miró. La mujer frente a ella no era la figura brillante, segura, elegante que había amado por años. Era solo una mujer rota, arrepentida, humana. Y aún así su traición seguía siendo una herida abierta. No puedo perdonarte, Sarocha. No todavía. Quizás nunca. Lo entiendo, dijo ella, pero voy a luchar por ti, por nuestra hija, por lo que aún pueda quedar, hasta que no me quede una sola esperanza. Capítulo 10. Sobrevivir por Song. 2 semanas después, casa de los Armstrong. La casa de sus padres tenía el mismo olor de su infancia, a jazmines frescos y pan recién hecho, a recuerdos detenidos en el tiempo, pero ya no le traía consuelo. Solo una punzada en el pecho, una especie de anacronismo emocional, como si su cuerpo hubiese regresado a los años más seguros de su vida, mientras su alma permanecía atrapada en las ruinas de un amor que aún no se apagaba del todo. Los ventanales seguían llenando la casa de luz, los muebles de madera seguían crujientes y cálidos, y los rosales del jardín aún crecían como si nada hubiera cambiado. Pero para Rebeca, todo era ajeno, como una casa vacía de sí misma, como si hubiese retrocedido a un espacio anterior a su adultez, a la versión de ella que todavía creía en finales felices, y sin embargo, ya no encajaba allí. Se había mudado con Song definitivamente 5 días atrás. Al principio fue por necesidad, por el bienestar emocional de su hija, pero ahora era por supervivencia. Sarocha había cruzado todas las líneas, había profanado su confianza, no con la infidelidad solamente, sino con el silencio sostenido, con las medias verdades, con la cobardía de quien decide por dos. Y Rebeca, aunque aún la amaba con un amor que dolía como una fractura sin sanar, sabía que no podía seguir permitiendo que la arrastrara con ella. Tenía que elegir, tenía que salvar lo que quedaba de sí misma antes de perderlo por completo. ¿Comiste algo hoy, hija?, preguntó su madre desde la puerta de la cocina, con un tono que no juzgaba, solo acariciaba. Rebeca negó con la cabeza, mientras arropaba a Song para su siesta. No tengo hambre. Llevas días así. Te estás apagando poco a poco, sin darte cuenta. Estoy cansada. Su madre la observó unos segundos. Luego cruzó la habitación, con la suavidad de quien ha criado a base de silencios más que de discursos, y le acarició el brazo. No puedes dejarte vencer. Tienes una hija. Lo sé. Por eso no me he tirado a llorar en el suelo. Por eso respiro cada día. Por ella. Su madre no insistió. Sabía cuándo retirarse. Solo dejó una taza de té en la mesita junto a la cama, y se marchó con esa misma dignidad amorosa con la que la había enseñado a mantenerse de pie, incluso cuando todo dentro se desplomaba. Esa noche, Rebeca se sentó al borde de la cama. Song dormía profundamente con su osito entre los brazos, la respiración pausada, la frente aún tibia. Había preguntado por Sarocha solo una vez ese día,
¿Por qué mamá Fren no vino hoy? La pregunta le llegó como una bofetada con guantes de terciopelo. No era una acusación, era inocencia pura. Está trabajando, mi amor. No era del todo mentira. Sarocha trabajaba día y noche por mantener su vida de pie, pero ya no formaba parte del hogar de Song. Ya no era un punto fijo en su cotidianidad, era una ausencia con forma. Rebeca puso una canción de cuna en su teléfono. Era la misma que solían cantarle juntas desde que Song era bebé. Las tres, en el dormitorio, bajo las luces tenues y el olor a talco infantil, pero ahora su voz le temblaba. Cada palabra era un puñal oxidado abriéndole la garganta desde dentro. Sleep, baby, sleep. La apagó antes de que llegara la parte favorita de Song, la parte en la que las voces se unían, y Sarocha siempre le hacía un gesto de ceja levantada como si cantara para un público en Broadway. Ahora todo eso era polvo. Se quedó en silencio. Las lágrimas brotaron sin permiso. Lágrimas viejas, retenidas, duras como piedras. Lágrimas que no pedían consuelo, sino espacio para salir. Lágrimas de amor roto, de identidad fracturada, de dignidad recuperada a un precio altísimo. La mañana siguiente, Rebeca se sentó con su padre en el porche. Años atrás, ese era su rincón secreto. Él le enseñó a leer el cielo, a distinguir entre nubes de lluvia y nubes de esperanza. Él la conocía incluso cuando ella no se reconocía a sí misma. «¿Sabes que tu madre lloró cuando te vio empacar?», le dijo, sin mirar directamente. «Lo sé», respondió ella con un nudo en la garganta. «Y yo también, pero no por tristeza, hija, sino porque esta vez te vimos ser valiente». Rebeca giró el rostro. La palabra la descolocó. Valiente esbozó una sonrisa amarga. Me siento como si me estuviera cayendo a pedazos, como si todo dentro se hubiese partido en 1000 fragmentos, y no sé cómo unirlos otra vez. Eso es lo que hacen los valientes, Rebeca. Sienten el dolor, lo viven, lo sostienen, y aún así siguen adelante. Ella cerró los ojos. El viento traía olor a tierra mojada. Se apoyó en su hombro, como cuando era niña, como cuando todo era más simple y menos desgarrador. Sarocha mi falló, susurró. Me mintió, me traicionó. Pero lo peor es que me fallé a mí misma durante meses. Dejé pasar señales. Me mentí. Me aferré a una versión de ella que ya no existía. Dejé que el amor me nublara la vista. El amor no es ciego, hija. Es paciente, es generoso, pero no es inmortal si no se cuida. Y cuando alguien deja de cuidar el amor, tú tienes derecho a soltarlo, aunque duela, aunque aún la ames. Ella lo abrazó. No dijo nada más, porque en ese momento no había palabras, solo un dolor compartido, y una pequeña semilla de fuerza volviendo a germinar. Esa tarde, Song tuvo fiebre. No era grave, una reacción a una vacuna reciente, según el pediatra, pero fue suficiente para que Rebeca volviera a entrar en su modo más automático, el de mamá médica, esa versión de sí misma que no necesitaba pensar, solo actuar, proteger y amar. La sostuvo toda la noche en brazos, le cantó bajito, le refrescó la frente, se sentó junto a ella, alerta a cada sonido, cada sobresalto. La habitación se llenó de calor humano, del tipo de amor que no se quiebra aunque todo lo demás se haya derrumbado, y por primera vez en muchos días, Rebeca sintió que seguía teniendo un propósito claro: ser madre, ser firme, ser amor. Cuando Song se durmió otra vez, más tranquila, Rebeca le acarició el cabello húmedo con ternura. Tú me salvas, pequeña, aunque no lo sepas. Tú me estás reconstruyendo sin querer. La besó en la frente y se quedó a su lado, en silencio. Y mientras la abrazaba, mientras sentía su respiración acompasada, Rebeca tomó una decisión. Aún no estaba lista para enfrentar a Sarocha. Su corazón seguía demasiado herido, pero tampoco podía permitir que su hija creciera lejos de una madre que, a pesar de todo, la amaba con una devoción inquebrantable. El amor no borraba el daño, pero tampoco borraba la historia, y por Song, por esa criatura que representaba lo mejor de ambas. Quizás aún quedaba una puerta entreabierta, una que no sabía si se atrevería a cruzar, pero que, en el fondo, aún no estaba dispuesta a cerrar del todo. Capítulo 11. La voz de una hija. Unas semanas después, casa de los Armstrong. Song no entendía del todo lo que estaba pasando, pero lo sentía. Lo sentía en los gestos de Rebeca, en sus suspiros largos al final del día, en la forma en que acariciaba su cabello cuando pensaba que ella ya dormía. Lo percibía en la mirada vacía de su madre, cuando se perdía en algún rincón de la casa con una taza de café frío en las manos. Lo intuía en los silencios donde antes había carcajadas. Extrañaba a su mamá Freen, no con rabia, no con dramatismo. La extrañaba con ese dolor suave,
y constante que tienen los niños cuando algo no está bien, pero no saben cómo nombrarlo, y por eso, lo preguntaba cada vez con menos ingenuidad y más necesidad. ¿Hoy sí viene? No, cielo, hoy tampoco. ¿Por qué? Rebeca cerraba los ojos, tomaba aire como si el simple acto de respirar doliera. Mamá Freen está ocupada. No era del todo mentira, pero tampoco era toda la verdad, y Song, sin entenderlo del todo, lo sentía. Bajaba la mirada, pero no lloraba, solo se encogía, como si su pequeño corazón aprendiera, demasiado pronto, a protegerse del abandono que aún no sabía cómo definir. Esa noche, Rebeca entró al baño y se miró al espejo. La luz blanca la hizo retroceder un paso, no por vanidad, sino por cansancio. No se reconocía del todo. Tenía las ojeras marcadas como sombras permanentes, el rostro sin color, casi cenizo, la mandíbula tensa, como si hubiera pasado semanas mordiéndose las emociones para no desbordarse. Había sido fuerte ni una sola lágrima delante de Song, no un solo estallido, ni una sola queja audible, pero estaba al límite. Su piel dolía, su pecho ardía, y su mente no encontraba descanso. Tomó el celular y llamó a su madre. ¿Puedes cuidar a Song un rato mañana? Quiero salir a caminar, sola. Por supuesto, hija. El aire fresco ayuda. Y mamá, su voz tembló, como si el simple hecho de pronunciarlo la desarmara. No puedo seguir alejando a Song de Sarocha solo porque yo estoy rota. Del otro lado, su madre guardó silencio. Un silencio sabio. Un silencio que escuchaba más de lo que respondía. ¿Estás pensando en permitir que la vea? Sí, pero no quiero verla yo. No todavía. No podría manejarlo. Pero, Song la necesita. Y yo necesito que ella no crezca con ese vacío. No por culpa mía. Entiendo, dijo su madre, con esa ternura firme que siempre había tenido. Yo me encargaré. A la mañana siguiente, la madre de Rebeca fue a su cuarto, se sentó con ella, mientras Song dormía la siesta, y le tocó la mano. Voy a llamarla, a tu manera, con tus condiciones. ¿Estás segura? Rebeca asintió. No lloró, pero tuvo que morderse el labio para no hacerlo. Su madre tomó el celular, buscó el número de Sarocha, y después de un largo suspiro, marcó. Hola Sarocha. Un silencio largo en la línea. No era un silencio frío, era uno quebrado. ¿Se encuentra bien Song?, preguntó finalmente la voz al otro lado. Era un susurro entre lágrimas contenidas. Sí, por eso te llamo, respondió con tono suave. Rebeca no está lista para verte, pero tu hija te necesita. Si puedes venir mañana por la tarde, estaré aquí, solo tú y ella. Solo eso, nada más. Ella no estará. No, pero esto no es por ustedes dos, es por Song. Porque Rebeca no quiere que pague el precio de los errores de los adultos que la aman. Del otro lado de la línea, Sarocha rompió a llorar. Ya no más contención, ya no más orgullo. Gracias, gracias por esto. No me des las gracias, dijo la madre de Rebeca. Demuestra que lo mereces, solo eso. El día siguiente, justo a las 5, Sarocha llegó a la casa. En sus manos llevaba una bolsa de tela llena de muñecos, dulces sin azúcar y pequeños dibujos que había hecho durante las últimas semanas. Algunos los había coloreado mientras hablaba con Nam, contándole historias que solo tenían sentido si se pensaban para una niña. Cada uno tenía un detalle que recordaba a Song, sus colores favoritos, sus cuentos inventados de dragones vegetarianos, sus estrellas de 5 puntas mal dibujadas. Cuando Song la vio desde la ventana, no dudó un segundo. Ni siquiera su abuela pudo detenerla. Corrió. Mamá Freen. Sarocha se agachó justo a tiempo, abrió los brazos, y la recibió contra su pecho, como si estuviera volviendo a respirar después de semanas sin oxígeno. Hola mi amor, te extrañé tanto, tanto. Song le rodeó el cuello con sus brazos. Olía a mango y a protector solar. Olía a infancia. ¿Por qué no viniste?, preguntó con la voz pequeña y seria. Sarocha tragó saliva. El corazón le temblaba. No podía decirle la verdad entera, pero no quería mentirle. Estaba esperando a que tú me necesitaras tanto como yo te necesito a ti. Song la miró. Tenía los ojos grandes, llenos de esa sabiduría que a veces los niños heredan sin querer, y en lugar de reprocharle, le dio un beso en la mejilla. Luego la abrazó con fuerza. Se aferró a ella como si con ese abrazo pudiera pegar las dos mitades de su familia otra vez. Y en ese instante, Sarocha supo que aunque Rebeca no estuviera lista para perdonarla, su hija sí lo había hecho con una sola palabra. Mamá. Desde la habitación del segundo piso, Rebeca las observaba a través de las cortinas entreabiertas. No podía escucharlas, pero podía ver a Song riendo, saltando sobre el regazo de Sarocha.
poniéndole mariposas en el cabello, señalándole los dibujos, y Sarocha lloraba mientras reía, como solo se llora cuando algo que se creía perdido regresa por un instante. Rebeca se apoyó contra la pared, sintió que el pecho se le contraía, no solo de dolor, también de amor, de celos, de alivio, de miedo, de todas esas cosas que no se pueden clasificar con una sola palabra, porque Sarocha seguía siendo una buena madre, no era perfecta, había fallado, había destruido algo que parecía invencible, pero con Song era otra, era suave, era presente, era amor, y eso por ahora, era suficiente, por ahora. Ese pequeño gesto, ese encuentro entre madre e hija era lo único que necesitaba para seguir adelante, aunque su propio corazón estuviera todavía en pausa, aunque ella aún no supiera si alguna vez volvería a latir igual. Capítulo 12. El punto más bajo. 4 semanas después, para Sarocha el silencio se había vuelto rutina, no solo en casa, en la oficina también, en su cuerpo, en su cabeza, se deslizaba por sus días como una niebla espesa, asfixiante, donde todo parecía amortiguado. Las voces de sus colaboradores le llegaban como ecos distantes, las reuniones eran movimientos mecánicos, sonrisas entrenadas, respuestas automáticas. Sarocha se despertaba cada mañana con el mismo pensamiento: Rebeca no va a volver, y sin embargo, seguía respirando, como un acto reflejo, seguía poniéndose el traje, seguía cruzando puertas de vidrio con la frente en alto, seguía sonriendo ante inversores, fingiendo que su mundo no se estaba derrumbando, pero por dentro, todo se desmoronaba. No comía, dormía por intervalos, hablaba solo lo indispensable. Su reflejo en el espejo le devolvía la mirada de una mujer agotada, con las ojeras como tatuajes de culpa y una tensión perpetua en el cuello, al borde del colapso, y ni siquiera lo ocultaba ya. Desde que Rebeca se fue, el departamento de Sarocha se convirtió en una caja de cristal vacía, demasiado amplio, demasiado pulcro, demasiado frío. El piano, que antes sonaba cada noche con melodías suaves que Rebeca tarareaba mientras tocaba, ahora estaba cubierto de polvo. El comedor no se usaba. Nadie ponía flores frescas en el jarrón de cerámica que Song había roto, y que juntas repararon con pegamento y risas. La cama, gigante, implacable, vacía. El perfume de Rebeca en las sábanas se desvanecía como un eco, y la ausencia de Song era aún más lacerante. Ya no se escuchaban sus cuentos sobre dragones veganos y gatitos astronautas. Ya no se escuchaban sus pasos corriendo por el pasillo. Ya no se escuchaba su voz dulce diciendo «Mamá Freen, ven a jugar». Solo quedaban los recuerdos. Y Nita, la figura que antes confundía con Consuelo, ahora era solo sombra, un recordatorio punzante de su error. Flashback. Sarocha entró a la oficina de Nita sin golpear. Tenía los labios apretados, la mirada incendiada. «No puedo más». Nita la miró desde su escritorio, elegante como siempre, y se recostó en su silla con una sonrisa torcida. «No me vengas con que la extrañas. Esa mujer te dejó, se fue sin mirar atrás, y tú quieres arrastrarte». Sarocha cruzó los brazos, se obligó a no responder con furia. Tenía otra cosa en la boca, algo más crudo, más auténtico. «Me dejó porque yo la traicioné, porque rompí todo lo que teníamos, porque me dejé envenenar». Nita soltó una risa sarcástica. «Y ahora soy veneno. ¡Qué trágico!». «Lo fuiste desde el primer día», dijo Sarocha, clavando la mirada en ella. «Pero yo te dejé entrar, yo abrí la puerta, y eso es lo peor. No fue tu culpa, fue mía, por cobarde, por débil». Nita se levantó de la silla. «No seas dramática, esto no fue una tragedia griega. Fueron solo noches, Sarocha, luces apagadas, copas de vino, un poco de piel. Tú querías olvidar, yo estuve allí, y yo lo permití, pero no más». Se acercó a la puerta, y la abrió con decisión. «Estás despedida». «¿Qué? No me interesa si cuentas todo. No me importa si destruyes mi reputación. Ya no hay secretos, ya no tengo nada que esconder. La mujer que amo, ya lo sabe todo. Ya no te soporto. Se acabó el chantaje. Perdí lo único que me importaba. Haz lo que quieras, pero sal de mi empresa ahora». Nita la observó por un instante. No gritó, no suplicó, solo sonrió con esa tristeza venenosa que nunca se iba del todo. «No vas a recuperarla», le susurró al pasar junto a ella, «porque aunque te perdone, nunca volverá a confiar en ti». Y se fue, lenta, segura, como si, de alguna forma retorcida, hubiera ganado. Actualidad. Para Sarocha las noches seguían siendo igual, tristes. No comía, no encendía la televisión, no respondía a mensajes, solo se sentaba en el suelo del salón, entre los cojines que aún olían vagamente a lavanda y familia. A su lado,
los álbumes de fotos, los abría sin prepararse, uno por uno. Cada imagen era una herida. Rebeca riendo en la playa, con arena en el cabello. Song con pintura en las mejillas, gritando que era una princesa dragón. Las tres en el sofá, envueltas en mantas, viendo películas absurdas hasta quedarse dormidas. Esta noche especialmente estaba siendo la más triste. Recordó su primer beso con Rebeca, el día en que, temblando, Rebeca aceptó casarse con ella. El momento exacto en que sintió a Song patear dentro del vientre de Rebeca y pensó: esto es lo más cerca del cielo que voy a estar. Y luego todo se deshizo. Cada imagen dolía, como cuchilladas lentas, como balas silenciosas al alma. A la mañana siguiente, Sarocha se sentó frente a la ventana. El sol apenas se asomaba entre los edificios. Había una paz frágil en el aire. Tomó el teléfono. Escribió sin editar, sin adornos, sin manipulación. Ya no hay chantajes ni mentiras, solo mi error y mi arrepentimiento. No busco tu perdón, solo quiero que sepas que he elegido ser mejor, por ti, por Song, por mí. Lo envió. No obtuvo respuesta, pero algo dentro de ella, muy adentro, muy herido, muy callado, respiró. Por primera vez en semanas, estaba segura que no se rendiría. Recuperaría su familia, su vida. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.